Del libro Full Blast, nivel A2. Esta vez es la lección 7b, que corresponde al tema de los pronombres reflexivos. Ok, vamos a empezar. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words ending in self for singular or selves for plural. Okay, los pronombres reflexivos, bueno, son palabras que terminan en self en el caso de los singulares y selves en el caso de los plurales. Bueno, los singulares pues son I, you, he, she, it, y los plurales son we, you plural y they. En esta tabla podemos observarlos y vean cómo se comparan con los pronombres objeto. ¿Por qué? Bueno, porque son muy fáciles de confundir, ¿no? Por su función y por su ubicación en la oración. Por ejemplo, la primera columna de los pronombres personales, que son los pronombres sujeto, se les llama así porque tienen la habilidad o la facultad de conjugar el verbo principal. El I, you, he, she, it, we y they siempre están a la izquierda del verbo. ¿Por qué? Pues porque tienen esa facultad de conjugar al verbo, ¿no? Por ejemplo, I am, ahí está conjugado el verbo be. You write, está conjugado el verbo write. He sees, por ejemplo, el verbo está conjugado el verbo see, etc. Entonces, estos pronombres, los pronombres sujetos, están en la tabla más que nada para ubicarnos a qué pronombre sujeto le corresponde cada pronombre reflexivo. Y en la segunda columna, los pronombres objeto, la razón por la que están ahí es para compararlos, ¿no? Algunos de ellos incluso son muy parecidos y tienen más o menos la misma ubicación en la oración y en muchas ocasiones incluso tienen la misma función, no sé, como funciones de objeto, están haciendo labor de objeto. Más adelante vamos a analizar un poquito más eso. Ahorita por lo pronto me gustaría que observen cómo el parecido en el spelling o en la escritura es bastante, ¿no? Hay unos que sí son muy diferentes, por ejemplo el me. El pronombre reflexivo para I es myself, y el pronombre objeto es me. Ahí a lo mejor no se parecen tanto porque el my es más bien un adjetivo posesivo más que un pronombre objeto. Entonces tenemos el otro caso que es en el caso del pronombre sujeto we. El pronombre objeto es us y el pronombre reflexivo es ourselves. Ahí también el our es más bien el adjetivo posesivo del pronombre we. Pero fuera de esos, los demás son bastante parecidos. Fíjense, en el caso del you, es la misma palabra para pronombre sujeto y pronombre objeto. Y el pronombre reflexivo es yourself. Sí, se parece más al adjetivo posesivo, pero fíjense cómo es también, aún así es muy parecido. You, yourself. Todavía más parecido en el caso del he, el pronombre objeto es him y el pronombre reflexivo es himself. Mismo caso para el she y para el it. El pronombre objeto es her y el reflexivo es herself. Para it es it, el objeto, y el reflexivo es itself. En el caso del we, bueno, pues ahorita observábamos que se parece más bien al adjetivo posesivo. Para el caso del we, el pronombre objeto es us y el pronombre reflexivo es ourselves. La pronunciación puede ahí parecer muy similar, ¿no? Al singular y plural de self a selves. Sí es bastante parecida, bastante similar, pero sin embargo es diferente. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí tengo ya el pronombre reflexivo del you plural.
El you singular es yourself y el plural es yourselves. ¿Ok? Entonces sí es similar, pero es distinta. Y finalmente tengo para el pronombre sujeto they, el pronombre objeto them, ¿ok? Y el reflexivo es themselves. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan? Myself, por mí mismo, o yo mismo, por ti mismo, o tú mismo, por él mismo o él mismo, por ella misma, herself, por ella misma y ella misma, itself, por ello mismo, o ello mismo, ourselves, por nosotros mismos, o nosotros mismos, yourselves es ustedes mismos, o por ustedes mismos, y themselves es por ellos mismos o ellos mismos. Esa sería la traducción, ok, la traducción literal. Ahora, vamos a checar esto. Hay dos maneras de usar los pronombres reflexivos, ok. Dice usage. We use a reflexive pronoun when we want to refer back to the subject of the sentence or clause. Okay. Usamos el pronombre reflexivo cuando queremos hacer referencia de vuelta al sujeto del enunciado o de la cláusula. Por ejemplo, fíjense en esta oración, dice I hurt myself. Me lastimé a mí mismo o me lastimé yo mismo. Fíjense cómo el sujeto es I y está conjugando el verbo hurt. Hurt, que quiere decir lastimar o doler. Y después tengo el pronombre reflexivo myself. Fíjense cómo ahí lo que estoy diciendo es que el sujeto y el objeto son la misma persona. Tanto el que cortó, ¿ok? El I, como el que fue cortado, myself. O sea, es la misma persona. Yo me corté. ¿Ok? El otro uso es, fíjense, we use them when we want to express that the subject does something with no help. In this case, sometimes the preposition by is useful. Dice, usamos o los usamos cuando queremos expresar que el sujeto hace algo sin ayuda. En este caso, algunas veces la preposición by es útil. ¿Ok? Para decir por. Por ejemplo, dice, they made it by themselves. Quiere decir, ellos lo hicieron por ellos mismos. ¿Ok? Y el significado es, ellos lo hicieron solos. Ellos lo hicieron sin ayuda. ¿Ok? Entonces, puedes traducirlo literal así. Ellos lo hicieron por ellos mismos. ¿Ok? Aunque la idea es más entendible para nosotros en el español al decir lo hicieron sin ayuda o lo hicieron solos. ¿Okay? Sin embargo, ambas interpretaciones son correctas. ¿Okay? Entonces estos son los dos usos que se le da a los pronombres reflexivos. Cuando el pronombre y el sujeto son la misma persona, o bien cuando se quiere expresar que el sujeto hizo algo solo, sin ayuda. Bueno, decíamos ahorita que los pronombres reflexivos se parecen mucho a los pronombres objeto porque los dos hacen labor pues de objeto, ¿ok? Por lo general los pronombres objeto hacen labor de objeto indirecto, ¿ok? Pero en el caso de los pronombres reflexivos pueden hacer la función de los dos. Pueden estar dentro de un pronombre objeto o ser el pronombre objeto. Y pueden ser también el pronombre, el objeto indirecto o ser parte del objeto indirecto. ¿Okay? Por ejemplo, dice, haciendo labor de direct object, de objeto directo. Jack decided to reward himself with a dinner out. Jack decidió recompensarse a sí mismo con una salida a cenar. Okay, fíjense, ¿cuál es el sujeto? Jack. ¿Cuál es el verbo? Decided. ¿Cuál es el objeto? Bueno, el objeto directo es preguntarle qué al verbo. ¿Qué decidió?
To reward himself, recompensarse a sí mismo. Fíjense cómo el himself forma parte del objeto directo. Ok, with a dinner out. Ese es responderíamos a la pregunta cómo, lo cual lo hace un circunstancial. En inglés también se le llama complement, o incluso se le puede decir que es parte del mismo objeto. Ahora, fíjense, como objeto indirecto. Cynthia pours a cup of coffee for herself every morning. Cynthia sirve una taza de café para ella misma todas las mañanas. Ok, fíjense. ¿Cuál es el sujeto? Cynthia. ¿Cuál es el verbo? Pours. Ok, ¿qué sirve? A cup of coffee for herself. Ok, una taza de café para ella misma. Ok, entonces fíjense, ¿cuál es el objeto indirecto? Bueno, yo le tengo que preguntar al verbo ¿a quién o para quién? ¿Para quién sirve una taza de café? Para ella misma. ¿Ok? Entonces ahí estamos hablando de que el herself está haciendo labor de objeto indirecto. ¿Ok? Y el every morning otra vez es un circunstancial porque responde a la pregunta ¿cuándo? Ahora, fíjense bien, tenemos aquí una serie de expresiones para tratar de diferenciar bien cuándo es una expresión no reflexiva y cuándo es una expresión reflexiva. ¿Ok? Básicamente, el decir que es una expresión reflexiva quiere decir que se refiere a sí mismo, ¿ok? O dicho de otras palabras, en otras palabras, queremos decir que el sujeto y el objeto son la misma persona. Eso quiere decir reflexivo. ¿Ok? Y no reflexivo es cuando el sujeto y el objeto no son la misma persona. Es decir, no se está hablando de sí mismo. ¿Ok? Entonces, fíjense, en esta tablita tenemos ejemplos para casi todos los pronombres sujeto. En la primera columna tenemos expresiones no reflexivas. Dice, non-reflexive, the underlined words are not the same person or thing. ¿Ok? Las palabras subrayadas no son la misma persona o cosa que el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, John saw me. ¿Ok? John es el sujeto y me es el pronombre objeto que está en este caso haciendo labor de objeto indirecto. ¿A quién vio John? A mí. Entonces es objeto indirecto. Sin embargo, yo no soy la misma persona que John, así que no es reflexivo. ¿Ok? En su caso, fíjense cómo a la derecha tengo un ejemplo donde sí es reflexivo. Dice reflexive pronouns, the underlined words are the same person or thing. Dice, I saw myself in the mirror. Yo me vi a mí mismo en el espejo. ¿Ok? ¿A quién vi? A mí mismo. ¿Ok? Soy la misma persona que está en el espejo. Entonces, en este caso sí es reflexivo porque sí habla de la misma persona. Segundo, fíjense, why does he blame you? ¿Por qué él te culpa a ti? Fíjense cómo el he y el you no son la misma persona. El he es el sujeto y el you es el objeto. Ahora, ¿cuándo sí es reflexivo? Why do you blame yourself? ¿Por qué te culpas a ti mismo? Fíjense cómo aquí el you y el yourself sí es la misma persona. Entonces, sujeto y objeto, ¿ok? Hacen referencia al mismo individuo. Siguiente, David sent him a copy. Ojo con esta. David es un caballero y le está enviando a él, a otro caballero, una copia. ¿Ok? Entonces no está diciendo que se está enviando la copia a sí mismo, se la está enviando a otra persona, a otro caballero, a otro hombre. Por eso es que el objeto indirecto en este caso es un him, porque se le está enviando a otra persona de la cual no sabemos su nombre. ¿Ok? Pero a la derecha dice John sent himself a copy. Ahí dice que John se envió a sí mismo una copia. Aquí sí son la misma persona. John y himself son el mismo individuo. Entonces aquí sí es reflexivo y el David y el him no son reflexivos. Siguiente ejemplo. My dog hurt the cat. El perro lastimó al gato. ¿Ok? Obvio, el gato
y el perro no son el mismo individuo. Pero si yo digo, como está a la derecha, my dog hurt itself, el perro, o mi perro, perdón, se lastimó a sí mismo. ¿Ok? Aquí sí estoy hablando de que el perro y la persona que fue lastimada son el mismo individuo. My dog itself. Ahora, we blame you. Nosotros te culpamos a ti. We blame ourselves. Nosotros nos culpamos a nosotros mismos. We y you no son las mismas personas, pero we y ourselves sí. Entonces aquí sí es reflexivo y we y you no es reflexivo. Siguiente. Can you help my children? ¿Puedes ayudar a mis niños o puedes ayudar a mis hijos? Ok, fíjate, es tú y mis hijos, no son los mismos. Pero a la derecha sí es reflexivo porque sí son los mismos. Can you help yourselves? ¿Pueden ustedes ayudarse a sí mismos? Ok. Y finalmente tengo, they cannot look after the babies. Ellos no pueden cuidar a los bebés. ¿Ok? Ellos y los bebés no son la misma persona. Pero, fíjense cómo aquí sí es reflexivo porque yo digo, they cannot look after themselves. Ellos no se pueden cuidar a sí mismos. ¿Ok? Entonces, en este caso sí es reflexivo. Entonces, esa es la diferencia, pues, entre el pronombre objeto, en la columna de la derecha, el me, el you, el him, el her, bueno, ya los demás son sustantivos, the cat, my children y the babies. Pero a la derecha sí, todos son reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Ahora, mucho ojo con esto también, por favor. Vamos a ver algunos de los errores más comunes que se cometen en el caso de los pronombres reflexivos. Fíjense, hay que distinguir muy bien entre un pronombre sujeto, que es el que tiene la facultad de conjugar al verbo, y el pronombre reflexivo, que no tiene facultad de conjugar al verbo. Entonces, por lo tanto, el pronombre reflexivo no puede estar a la izquierda de un verbo. Solamente pueden estar a la izquierda de un verbo los pronombres sujeto, porque son los únicos, y subrayo, son los únicos que pueden conjugar verbos. ¿Ok? Fíjense en los dos primeros errores. El primer error dice, Andrew and myself will conduct today's meeting. Andrew y yo mismo conduciremos la reunión de hoy. Ok, fíjense, el myself está a la izquierda de will conduct, que es el verbo. No puede el myself conjugar al verbo, entonces no puede estar ahí el myself. Tienes que tener a la izquierda un pronombre sujeto que sí pueda conjugar al verbo. Por eso es que lo correcto es Andrew and I will conduct today's meeting. Ok, fíjense, en el siguiente caso, ahí ya aislamos el pronombre reflexivo, es la misma oración, pero con el pronombre reflexivo aislado, para que se vea o se note mejor. Fíjense, myself está a la izquierda de will conduct. No puede el myself hacer eso, porque no puede conjugar al verbo. Necesitas un pronombre sujeto como el I. ¿Ok? Entonces, decir myself will conduct today's meeting es incorrecto. Lo correcto es I will conduct today's meeting. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense. Vamos a analizar el error que se comete también con los pronombres reflexivos cuando están haciendo labor de objeto. Fíjense, la oración incorrecta dice, you may submit your expenses to Mr. Martin or myself before Friday. ¿Qué quise decir yo? Bueno, pues yo quise decir que podías o puedes enviar tus gastos al señor Martin o a mí
antes del viernes. Eso es lo que yo quise decir, pero ahí no dice eso. ¿Ok? Dice, tú puedes enviar tus gastos al señor Martin o a mí mismo, ¿ok? Antes del viernes. ¿Por qué no puede estar ahí el a mí mismo? ¿Por qué no? Está haciendo labor de objeto indirecto. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Del may submit. ¿Por qué no? Bueno, porque el myself, ¿ok? No es la misma persona que el sujeto, you. ¿Ok? Si ese you fuera un I, ahí sí podría ser myself. I may submit my expenses to Mr. Martin or myself. Ahí sí. Pero no estamos hablando que es la misma persona. ¿Ok? El you y el myself no es la misma persona. Porque el myself es un yo. ¿Ok? Entonces, lo correcto sería, you may submit your expenses to Mr. Martin or me before Friday. Tú puedes enviar tus gastos al señor Martin o a mí antes del viernes. ¿Ok? Ahí tengo que poner el me porque no es la misma persona este pronombre que el you del sujeto. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué dos correcciones le puedo hacer al último error? Bueno, como está indicado aquí, yo puedo cambiarle el myself por el me y ya queda correcto. Y solamente puede quedar myself ahí en el caso de que el sujeto fuera I may submit, ahí sí. ¿Ok? Entonces, más o menos estos son los errores más comunes que se cometen al usar pronombres reflexivos. Entonces, ojo, el pronombre reflexivo jamás puede ir a la izquierda del verbo, porque no lo puede conjugar. Tienes que usar allí un pronombre sujeto. Y segundo error, no puedes usar un pronombre reflexivo en un objeto indirecto o en un objeto directo, ¿no? Como sea. Si esa persona o ese individuo al que está haciendo referencia el pronombre reflexivo no es la misma persona o individuo que es el sujeto de la oración, o sea, el que está a la izquierda del verbo. No lo puedes hacer. Entonces ahí lo que tienes que hacer es usar un pronombre objeto, no un pronombre reflexivo. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir porque entiendo que es un poquito más complicado de entender. Fíjense. ¿Cuándo puedo usar un pronombre reflexivo en un objeto, sea directo o sea indirecto? Cuando el individuo al que hace referencia ese pronombre reflexivo es el mismo individuo que me está conjugando al verbo en el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este caso, el you y yo no somos la misma persona, por eso ese myself no puede estar ahí. ¿Ok? Tiene que ser un me. ¿Ok? Como dice la oración correcta abajo. La única manera que ese myself pudiera estar ahí donde está en la oración incorrecta es que yo cambiara el you del sujeto por un I. ¿Ok? Muy bien, continúo. Bueno, entonces vamos a hacer unos poquitos de ejercicios sobre pronombres reflexivos, asumiendo que en este caso todas las oraciones que vamos a resolver, tanto el sujeto como el objeto son la misma persona, el mismo individuo. Ok, empecemos. Dice number one, Lisa. Lisa did her homework by, bueno, pues si estamos hablando de Lisa, el pronombre reflexivo que le corresponde es herself. We helped, número 2, we helped. Bueno, si mi sujeto es we, mi pronombre reflexivo tiene que ser ourselves. We helped ourselves to some coke at the party. Nosotros nos servimos algo de coca en la fiesta. Bueno, aquí me voy a tener un momentito nada más a explicar el significado del help ourselves. Esa expresión
con el verbo help y luego un pronombre reflexivo, no quiere decir ayudar, no, quiere decir servirse solos, ¿ok? Vamos a suponer que tú llegas a mi casa, ¿ok? Y me dices, oye, ¿me regalas un poco de agua? Claro que sí, sírvete, ve al refri, ahí está el agua adentro, allí hay vasos, sírvete toda el agua que tú quieras, ¿ok? Para expresar eso, yo no voy a usar el verbo pour, que quiere decir servir, pour, ni serve tampoco, porque ese es otro tipo de servicio. Aquí vamos a usar el verbo help más el reflexivo para decirle, sírvete tú mismo, help yourself, ¿ok? Pero aquí en este caso el sujeto es we, por eso es que estoy usando el ourselves. Nosotros nos servimos algo de coca, ¿ok? Refiriéndose al refresco, a la gaseosa, a la Coca-Cola, dice en la fiesta. ¿Ok? Creo que por ahí más adelante hay otro ejemplo en singular con esta misma expresión de help más un pronombre reflexivo. Número 3, Emma. Did you take the photo by... Fíjense, ojo con esta, porque empieza con un Emma. ¿Ok? ¿Qué pronombre sujeto le corresponde a Emma? Le corresponde un she. ¿Ok? Pero Emma no es el sujeto del verbo, en este caso de la pregunta. El sujeto de la pregunta es este you que está aquí. ¿Por qué no es Emma? Porque fíjense que el you es el que está a la izquierda del verbo take. ¿Ok? Emma es nada más una expresión para llamar la atención de Emma. Did you take the photo by? Entonces aquí lo correcto sería, si mi sujeto es you, pues entonces mi pronombre reflexivo tiene que ser yourself. Ups. Oh, pues, perdón. Es que tengo un poquito de luz, tengo poca luz aquí en el momento que estoy haciendo el video. Y me está costando un poquito de trabajo ver las teclas. Ahí está, yourself. Número 4 dice, I wrote this poem by. Fíjense, ¿quién es el sujeto del verbo? Es I. Entonces, mi pronombre reflexivo tiene que ser myself. Ahora, siguiente. He cut. Él cortó. Ok. Si el sujeto es he, entonces mi pronombre reflexivo tiene que ser himself. He cut himself with a knife while he was doing the dishes. Él se cortó a sí mismo, o se cortó nada más, con el cuchillo mientras estaba haciendo los platillos. The lion can defend. Fíjense, bueno, pues estamos hablando de un animal, así que tengo que usar el objeto, el pronombre it, itself. El león puede defenderse a sí mismo. My mother often talks to herself, ¿ok? Porque estamos hablando del sujeto, my mother, es una mujer. Entonces es herself. Muy bien, aquí, ahora fíjense en esta expresión, la 8 se parece mucho a la 3. Primero digo dos nombres, Tim y Jerry, pero lo hago como para llamarles la atención nada más, o llamar su atención, porque luego tengo una coma. Entonces, ahí empieza otra oración después de la coma. If you want more milk. Fíjense, si ustedes quieren más leche, fíjense, help. Ok, ¿cuál es el pronombre reflexivo si mi sujeto es you plural? Pues es yourselves. Tim y Jerry, si quieren más leche, sírvanse ustedes mismos. Y finalmente 9, Alice and Doris collected the stickers. Fíjense cómo aquí tengo otras dos personas
Pero en esta ocasión sí me están conjugando el verbo collect. ¿Ok? Entonces, Alice y Doris sí son el sujeto. No hay ninguna coma que me los separe del verbo collect. Entonces Alice y Doris están conjugando el verbo, así que en este caso estamos hablando de un pronombre, el pronombre sujeto que les correspondería sería un they. Así que mi pronombre reflexivo correcto sería themselves. Ok, muy bien, kids, pues esas son las respuestas de los ejercicios. Hasta aquí termina la explicación de la lección de gramática 7B del libro Full Blast 2. Vamos a pedirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer, bueno, pues siéntanse libres de hacerlos a través de algún comentario que dejen aquí mismo en el video, o bien vía WhatsApp en el grupo de WhatsApp de nuestra clase de inglés. Ok, kids, entonces nada más nos restaría repasar la pronunciación de estas 9 oraciones, ok, para efectos de speaking. Muy bien, entonces vamos a repasar la pronunciación. Dice, number 1. Lisa did her homework by herself. We helped ourselves to some Coke at the party. Emma, did you take the photo by yourself? I wrote this poem by myself. He cut himself with the knife while he was doing the dishes. The lion can defend itself. My mother often talks to herself. Tim and Jerry, if you want more milk, help yourselves. Alice and Doris collected the stickers by themselves. Bueno, kids, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, por haber visto el video. Esperen pronto los videos de las siguientes lecciones. Y les agradezco mucho que hayan visto este video.